Siempre me creí un tipo listo, un tipo que lo tenía todo bajo control, una carrera exitosa, una esposa preciosa y un amigo incondicional desde la universidad. Qué equivocado estaba. La vida tiene esa cruel costumbre de darte un golpe justo cuando te sientes más seguro. Esta es la historia de cómo descubrí que las dos personas en las que más confiaba me habían traicionado de la peor manera posible. Todo empezó cuando Ye, mi mejor amigo, tocó fondo. Había perdido su trabajo y estaba en medio de un divorcio complicado. Como el buen amigo que creía ser, le ofrecí la habitación de invitados hasta que se recuperara. Mi mujer, W, al principio no estaba muy convencida, pero finalmente accedió, pensando que era lo correcto. Es como de la familia, le dije. No podemos dejarlo tirado. W asintió, con una sonrisa forzada. Por supuesto, tienes razón. Todo irá bien. Mirando hacia atrás, debería haber prestado más atención a esa sonrisa, a la forma en que no llegaba a sus ojos. Pero, como dicen, a toro pasado, todos somos manolete. Las primeras semanas transcurrieron con normalidad. Ye ayudaba en casa, buscaba trabajo y parecía estar enderezando su vida. W y yo seguíamos con nuestra rutina, aunque noté que ella estaba un poco más distante de lo habitual. Lo achaqué al estrés de tener un invitado en casa y no le di mayor importancia. Entonces llegó esa noche, la que lo cambió todo. Llegué tarde del trabajo y encontré a W radiante, llena de alegría. Tengo una noticia increíble, exclamó, abrazándome con fuerza. Estoy embarazada. Por un instante, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Verán, había algo que nunca le había contado a W, ni a nadie, de hecho. Hace años, antes de casarnos, me había hecho una vasectomía. Un problema médico me había dejado aterrorizado ante la idea de transmitir genes defectuosos, y había tomado la decisión sin consultar a nadie. Era un secreto que había guardado durante años, siempre pensando en contárselo a W, pero nunca encontraba el momento adecuado. Forcé una sonrisa, con la mente a 1000 por hora. Eso es increíble, cariño. ¿De cuánto estás? De unas 6 semanas, respondió ella, radiante e ignorante de mi tormento interno. Tengo unas ganas locas de contárselo a todo el mundo. Asentí aturdido, y me excusé para ir al baño, donde me eché agua fría en la cara. 6 semanas, justo cuando Jess se había mudado. Las implicaciones eran evidentes, pero no podía enfrentarme a ellas, todavía no. Durante los días siguientes, observé a W y a Ye como un halcón, buscando cualquier señal de comportamiento impropio. Al principio, no vi nada fuera de lo normal, pero luego empecé a notar pequeñas cosas, miradas prolongadas, chistes internos que no entendía, la forma en que se callaban cuando yo entraba en una habitación. Una noche, fingí irme a la cama temprano, alegando dolor de cabeza. En lugar de eso, bajé sigilosamente las escaleras y escuché una conversación susurrada en la cocina. Tenemos que tener cuidado, decía W, está empezando a sospechar. La voz de Ye era baja, urgente. Quizás deberíamos contárselo. No es justo mantener este secreto. No, Ye, todavía no. Necesitamos más tiempo. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras volvía silenciosamente a subir las escaleras. Estaba claro que me estaban ocultando algo, pero necesitaba pruebas, evidencias concretas que pudiera usar para confrontarlos. Así comenzó mi investigación encubierta. Instalé cámaras ocultas en las zonas comunes de la casa, sintiéndome enfermo por la invasión de la privacidad, pero desesperado por saber la verdad. Empecé a registrar sus movimientos, anotando cada vez que estaban a solas. Incluso llegué a hackear el teléfono de W, una habilidad que había adquirido en mi trabajo de informática, pero que nunca pensé que usaría para algo así. Los días se convirtieron en semanas, y mi obsesión creció. Apenas dormía, pasando cada momento libre revisando grabaciones y registros de texto. Mi trabajo empezó a resentirse, pero ya no me importaba. Lo único que me quemaba por dentro era llegar al fondo de la verdad. Mientras tanto, el embarazo de W seguía su curso. De repente, se ponía a hablar con entusiasmo sobre los colores para la habitación del bebé o los nombres, y yo tenía que inventar una excusa para desaparecer, incapaz de seguir con esa farsa.
Ye, por su parte, parecía estar más presente que nunca, siempre dispuesto a ayudar con cualquier cosa relacionada con el embarazo. Fue precisamente en uno de esos momentos cuando los descubrí. Llegué a casa antes de lo previsto, otra excusa de dolor de cabeza, y los encontré en la habitación de invitados, la habitación de Ye. No estaban en una situación comprometida, pero la intimidad de la escena era innegable. W estaba sentada en la cama, y Ye, arrodillado frente a ella, tenía una mano sobre su vientre ligeramente abultado. Todavía no me puedo creer que esto esté pasando, dijo Ye, con la voz cargada de emoción. W le sonrió, pasándole los dedos por el pelo. Lo sé, es como un milagro. Me quedé petrificado en la puerta, sin que se dieran cuenta de mi presencia. Un milagro. La palabra resonó en mi cabeza, burlándose de mí. Quería irrumpir y enfrentarme a ellos en ese mismo instante, pero algo me detuvo, un deseo perverso de ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar con esta farsa. Así que, me retiré en silencio, volviendo sobre mis pasos hasta el coche. Conduje sin rumbo durante horas, con la mente hecha un torbellino de emociones. Ira, traición, dolor, todas luchaban por dominarme. Pero debajo de todo eso, latía una fría y calculadora determinación. Iba a hacerles pagar por este engaño. Durante el mes siguiente, reuní más pruebas, encuentros secretos, mensajes de texto íntimos, incluso un video de ellos besándose cuando creían que yo no estaba en casa. Mientras tanto, yo interpretaba el papel del futuro padre emocionado, tragándome la bilis cada vez que W hablaba de nuestro bebé. Ya incluso tuvo la audacia de felicitarme una noche mientras tomábamos unas cervezas. Vas a ser un gran padre, tío, me dijo, dándome una palmada en el hombro. Ese niño tiene suerte de tenerte. Sonreí forzadamente, levantando mi botella en un brindis burlón. Gracias, colega. No podría hacerlo sin tu apoyo. La ironía era tan densa que podía saborearla. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, decidí que tenía suficientes pruebas. Elegí un viernes por la noche, sabiendo que tanto W como Ye estarían en casa. Me había cogido el día libre en el trabajo, empleando el tiempo en preparar mi confrontación. Mientras nos sentábamos a cenar, la tensión en el aire era palpable. W no paraba de lanzarme miradas preocupadas, notando claramente que algo iba mal. ¿Está todo bien, cariño?, me preguntó, intentando coger mi mano por encima de la mesa. Estás muy callado últimamente. Retiré mi mano, fijándola con una mirada fría. No, no está todo bien. De hecho, las cosas están tan lejos de estar bien como podrían estarlo. Jess se removió incómodo en su silla. ¿Qué pasa, tío? Ya sabes que puedes contarnos lo que sea. Solté una risa amarga. Oh, qué gracioso que digáis eso vosotros dos. Decime, ¿cuánto tiempo lleváis acostándoos juntos? El color se les fue del rostro a ambos. La mano de W voló a su boca, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Jay empezó a balbucear una negación, pero lo interrumpí. Ahorraoslo. Lo sé todo. Saqué mi teléfono, buscando uno de los vídeos incriminatorios. ¿Queréis veros en acción? W rompió a llorar. No es lo que parece. Nunca quisimos que esto pasara. Ah, no, escupí. ¿Nunca quisisteis traicionarme? ¿Hacerme el ridículo en mi propia casa? Me volví hacia Ye, con la voz cargada de veneno. Te acogí cuando no tenías nada, y así me lo pagas. Ye bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. Lo siento mucho, amigo. Nosotros, nos enamoramos. No, no sabíamos cómo decírtelo. Amor, repetí, incrédulo. ¿A esto le llamas amor? ¿Escabullirse a escondidas, mentirme a la cara cada día? W extendió su mano hacia mí, su rostro bañado en lágrimas suplicaba. Por favor, déjanos explicarte. Íbamos a contártelo, lo juro. Solo, queríamos esperar a que naciera el bebé. Y ahí estaba, el último clavo en el ataúd de mi matrimonio. Respiré hondo, preparándome mentalmente para lo que estaba a punto de revelar. Ese es el problema, W, no hay forma de que ese bebé sea mío. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras calara hondo. Me hice una vasectomía hace años.
El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de W se arrugó primero en confusión, luego en creciente comprensión. Ya parecía a punto de vomitar. Pero ¿cómo? Tartamudeó W, ¿por qué no me lo dijiste? Me encogí de hombros, una extraña calma apoderándose de mí ahora que todo estaba al descubierto. Tenía miedo. Miedo de transmitir genes malos, miedo al compromiso, miedo a muchas cosas. Siempre quise decírtelo, pero los años pasaron y nunca parecía el momento adecuado. Jess se levantó bruscamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Necesito aire, murmuró, tropezando hacia la puerta. Oh, no, no lo harás, gruñí, bloqueando su camino. No vas a huir de esto. Vamos a sentarnos aquí y resolver esto como adultos. Lo que siguió fueron horas de conversación dolorosa y cruda. Se derramaron lágrimas, se levantaron voces y años de emociones reprimidas salieron a la luz. Yo, en ese momento, estaba tan impactado por todo lo que sucedía que era difícil entender por qué había sucedido todo. W admitió que siempre había sentido que algo faltaba en nuestro matrimonio, que ya había despertado en ella sentimientos que creía muertos hacía mucho tiempo. Jai confesó sentirse culpable, pero afirmó que no podía luchar contra sus sentimientos por W. En cuanto a mí, lo puse todo sobre la mesa, mis miedos, mis inseguridades, las razones detrás de mi secreto. Para mí, fue catártico en cierto modo, finalmente liberándome del peso que había cargado durante tanto tiempo. Cuando amaneció, todos estábamos emocionalmente agotados. No se habían tomado decisiones sobre el futuro, pero al menos todo estaba al descubierto. Ya empacó una maleta y se fue, prometiendo darnos espacio para resolver las cosas. W se retiró a la habitación de invitados, dejándome solo en lo que de repente se sintió como una casa muy vacía. En las semanas siguientes, W y yo intentamos salvar nuestro matrimonio. Fuimos a terapia, tuvimos conversaciones largas y honestas sobre nuestros deseos y necesidades, pero al final, ambos sabíamos que se había hecho demasiado daño. La confianza se había roto irreparablemente en ambos lados. Solicitamos el divorcio, acordando mantener las cosas lo más amigables posible por el bien del niño que W estaba esperando. No fue fácil ver crecer su vientre con el bebé de otro hombre, pero me sentí extrañamente en paz con la situación. En cierto modo, mi engaño había allanado el camino para el suyo. Todos fuimos culpables de este desastre. En cuanto a Ye, nuestra amistad obviamente había terminado. La última vez que supe, él y W estaban tratando de hacer que funcionara como pareja. Una parte de mí espera que tengan éxito, no por ellos, sino por el niño inocente atrapado en medio de todo esto. En cuanto a mí, estoy empezando de nuevo. Nueva ciudad, nuevo trabajo, nueva perspectiva de la vida. La experiencia me enseñó mucho sobre la honestidad, sobre la importancia de la comunicación en las relaciones. Es una lección dura, pero una que necesitaba aprender. A veces me pregunto cómo habrían resultado las cosas si hubiera sido honesto desde el principio. Quizá el dolor hubiera sido menor o quizás simplemente diferente. A veces me pregunto si W y yo habríamos encontrado una solución a nuestros problemas. Si Ye y yo aún seríamos amigos. Pero enredarse en y sí. Es como caer en arenas movedizas. Lo único que puedo hacer es seguir adelante, con la lección aprendida a base de tropiezos. Si de algo sirve contar mi historia, espero que la gente entienda esto: los secretos, tarde o temprano, salen a la luz, por mucho que uno se empeñe en ocultarlos. La verdad duele, sí, pero es un dolor mucho más llevadero que vivir una mentira constante. Así que, ahí lo tienen. Mi experiencia, una advertencia sobre el amor, la traición y las consecuencias que acarrea guardar secretos. Fue un camino tortuoso, lleno de subidas y bajadas emocionales. Si les ha interesado este drama matrimonial, les invito a suscribirse. A diferencia del test de embarazo de mi ex, les aseguro que mis historias siempre darán negativo en tonterías. Intento ser honesto con lo que cuento, aunque a veces la verdad duela. Al fin y al cabo, creo que es la única forma de avanzar. He pasado por mucho, he reflexionado, y ahora quiero compartir esas reflexiones con los demás. Espero que sirvan para algo, aunque solo sea para que alguien no cometa los mismos errores que yo. La vida es demasiado corta para vivirla mintiendo, tanto a los demás como a uno mismo.
Por eso me atrevo a contar mi verdad, sin edulcorantes ni falsas modestias.